pueden llegar a funcionar los receptores y de cómo funciona, en este caso, el corpúsculo de Pacini. ¿Se dieron cuenta cómo funcionaba? ¿Lo leyeron? Ya como de la segunda corte, ninguno está leyendo el capítulo. Yo estoy leyendo el capítulo. ¿Cómo funciona? Bueno, entonces no hay bajita. Nada, pero ¿cómo funciona? Ay, ni por lógica, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, sí, pero o sea, hablar de reflejo mismo no puede inducir confusión, pero lo que él se refiere, compañero, se refiere es que la distensión mecánica, o bueno, la compresión mecánica de estas capitas de cebolla que están acá, ocasiona el desplazamiento y movimiento de toda la estructura, incluso un poquito, se cree que de líquido alrededor, que induce a cambios en el potencial. Por eso le muestran acá, esto amarillo que ustedes ven acá, es esta fibra que está aquí. Y entonces en la zona que se deforma, ahí ya hay un cambio de polaridad en esa fibra. Y por eso ustedes ven que por dentro se volvió positivo y por fuera negativo. O sea, está ocurriendo una despolarización, y esa despolarización genera un potencial de acción. Y ya de ahí la fibra de ahí hacia adelante a nervios periféricos. De nervios periféricos hacia dónde? Médula espinal. De ahí toma alguna de las vías que vamos a ver más adelante y finalmente llega a la corteza somatosensitiva. Esto detecta, por lo tanto, cambios bruscos de presión. Y ya les dije, si se presiona y se mantiene presionado, ya no va a reaccionar, ¿sí? Cambios bruscos de presión, vibración, ¿sí? Si es una presión sostenida, el corpúsculo de Pacini no lo detecta tanto. Los receptores están hechos para que, a medida que el estímulo que causó la despolarización aumenta o disminuye, ellos poder aumentar o disminuir la frecuencia en que se despolarizan. Digamos, para de esa manera detectar nosotros la graduación de los estímulos. Eso es lo que les están diciendo acá. Y entonces tenemos diferentes receptores que nos van a informar de la situación del cuerpo en este momento. Si ustedes cierran los ojos, pueden saber, sin estar mirando y sin que nadie les esté diciendo, cómo es la situación de su cuerpo en este momento, ¿cierto? Pueden saber si están con las piernas cruzadas, si están moviendo uno de los pies, si tienen un brazo encima del escritorio y el otro abajo de la pierna, porque los diferentes receptores a nivel periférico están actuando conjuntamente para decirles la situación de su cuerpo. Entre esos, los usos musculares les hablan del nivel de, digamos, de tensión muscular. Los órganos tendinosos, ¿dónde se encuentran estos? Órgano tendinoso de Golgi. Ahorita dice como el Golgi dentro de la célula. ¿Dónde estará? A la nicolómica. En los tendones. En los tendones. Están en los tendones y le informan el nivel de tensión que está ejerciendo el músculo en el hueso. Estos órganos informan de eso porque en determinado momento, si uno pudiera llegar a intentar levantar más peso del que su cuerpo es capaz de levantar y ejercer tanta presión en el músculo o tanta fuerza del músculo al tendón y del tendón al hueso, que pudiera llegar a desgarrar la estructura.
Entonces estos órganos emiten constantemente información sobre el nivel de tensión de los músculos en los tendones y en los tendones en la estructura ósea misma, y también pueden llegar a transmitir dolor. Órganos vestibulares, ¿dónde están? ¿En dónde? Ahorita en el vestíbulo. Órganos vestibulares, ¿dónde están? Oído. Esta es la parte del equilibrio. En consulta, cuando estén haciendo consulta, uno de los principales motivos de consulta que les va a llegar es les va a llegar el vértigo, que es diferente al mareo. Siempre hay que definir, porque las personas comunes definen todo como mareo, y una cosa es mareo y otra cosa distinta es vértigo. ¿Qué es mareo? ¿Cómo? ¿Y entonces qué es vértigo? Estás definiendo lo mismo, ¿no? Pues vértigo es la pérdida del equilibrio, ¿no? Como tal, el mareo es más de náuseas más que todo con el mareo, ¿no? En cuanto a definición, pudieran llegar a parecerse, pero es que las personas comúnmente, o sea, los pacientes comunes, ellos definen el mareo como las ganas de vomitar. Cualquier cosa que les dé ganas de vomitar, o incluso la hipotensión ortostática la definen como mareo. Si ustedes se fijan en alguna tía castrosa o algo así, que esté sentada y se levanta y dice, uy, me mareé. Tía, ¿le dio todo vueltas? No, entonces se oscureció. O de plano está tomando algo dulce o algo y, uy, me mareé. ¿Qué pasa? ¿Todo le da vueltas? No, me agarran como ganas de vomitar. Entonces las personas comunes definen mareo todo. ¿Cómo hacemos para distinguir si es vértigo o no? Preguntarles si ve que todo se mueve a su alrededor, o si siente que todo se mueve o que ella se mueve sin estar en movimiento. Una forma de ustedes tratar de acercarse al vocabulario mortal de ellos es decirles que si se siente como cuando dan vueltas y se sientan. Entonces sí han visto que todos siguen algo muy parecido. Ese sí sería el vértigo. Y el vértigo está ocasionado por una discordancia entre la información de los diferentes receptores. O sea, no coincide lo que dice el oído con lo que dicen los ojos, con lo que dicen los propioceptivos. Un ejemplo: la primera vez que montan en un barco o ya van en un viaje marítimo largo en alta mar, sus ojos ven el horizonte, sus receptores propioceptivos detectan que están en una zona sólida, estable, pero los receptores vestibulares constantemente están detectando movimiento, y esa discordancia genera el vértigo. Y el vértigo puede venir con mareo, con unas ganas inminentes de querer vomitar. Entonces ustedes tienen que ver en los pacientes con vértigo las diferentes causas de vértigo. Pero casi siempre el problema está en el oído. ¿Y eso pasa con los toritos también? ¿Con el líquido? ¿El señor? ¿Con los toritos? Sí, así como uno hace cálculos renales, ¿no? De plano, una persona puede hacer un calculito o un otolito que se mete en el sistema vestibular y empieza a estimular las vellosidades y le da al paciente la sensación de movimiento. Como el oído detecta eso, pero sus ojos y sus receptores propioceptivos no detectan movimiento, se genera vértigo. Y hay unas maniobras para reposicionar eso. Por ejemplo, en mi casa, mi mamá sufre bastante de vértigo. Y ya la tenía con todos los medicamentos habidos y por haber, y no mejoraba. Entonces esperé un día que estuviera en crisis, de vértigo, para hacerle la maniobra de reposicionamiento. No sé si ustedes la han visto, la maniobra de Epley. Usted pone al paciente en diferentes posiciones para hacer que
el otolito regrese otra vez al sáculo y no está estimulando el sistema vestibular. ¿Cuál es el problema? Que en esa maniobra usted desencadena una crisis de vértigo, porque el otolito está pasando por todo el sistema hasta que se guarda. Entonces yo estaba esperando que ella tuviera la crisis, de manera que si le hacía la maniobra no podía estar peor. Y sí, la agarré en plena crisis, empecé a hacerle la maniobra es bastante incómoda, se tiene que acostar al paciente, se descuelga la cabeza y luego, en una persona normal puede generar vértigo. Y a medida que usted lo va haciendo, usted nota el instante. Entonces sí, claro, yo se lo hice, ella sintió peor el vértigo y cuando terminó la maniobra que la haciendo, inmediatamente desapareció. Entonces eso le dice a uno que es por un otolito. Las mujeres sobre todo sufren de eso, sobre todo en edades un poco mayores. Y ya. Y uno puede pensar que de pronto es algo en cerebelo, el paciente casi siempre piensa que tiene algo grave y no necesariamente. Casi la mayoría de veces el problema es de oído. Y todo generado por un otolito. Eso es bastante incapacitante. Y bueno, ya saben, tenemos diferentes receptores como los vasoreceptores del árbol arterial, receptores del dolor y quimioreceptores. Hay receptores que se pueden adaptar. O sea, usted los estimula y cada vez necesitan un poco más de estimulación y llega un momento en que usted los sigue estimulando y ellos ya no responden. El mejor ejemplo que les puedo dar de eso es cuando ustedes se aplican un perfume y se aplican el perfume y inicialmente ustedes detectan el olor y luego pasados unos 10-15 minutos ya no detectan el olor. En determinado momento todos sus receptores olfatorios están ocupados por la misma partícula y está ahí estimulando y ya el receptor hace una adaptación a esto. Algo que quiero que se lleven es que hay receptores que no hacen adaptación. Por ejemplo, los receptores del dolor. Los receptores del dolor prácticamente nunca hacen adaptación. Que nosotros nos vamos volviendo más tolerantes al dolor es distinto, pero los receptores del dolor no hacen adaptación. Y vamos a ver en el siguiente capítulo que hay receptores de adaptación. Hay vías del dolor, que es una vía rápida, y hay vías del dolor, que es una vía lenta. Y bueno, los receptores del dolor prácticamente nunca hacen adaptación porque necesitan estar informando de daño. Entonces es muy difícil que usted haga adaptación de esos receptores y ellos dejen de informarle el daño. Hay diferentes tipos de fibras. Las fibras tipo A, que son mielinizadas grandes, que son de conducción de altas velocidades. Casi siempre estas son las fibras motoras. Ellas tienen subdivisiones, alfa, gamma, delta. Realmente esas subdivisiones, para no complicarse la vida, lo único que varía es el calibre de la fibra, no más, todas son mielinizadas. Y el que sean alfa, beta o gamma es el calibre de la fibra. Y las fibras tipo C, que son amielínicas y conducen impulsos a bajas velocidades. Ellas también tienen unas subclasificaciones. ¿Qué tipo de fibras pudieran conducirse por las tipo C? Información dentro del encéfalo. ¿Información de qué? Dentro del encéfalo. ¿Pero de qué? Podría ser dentro de la de piel, la... costilleo, Ahora. picor, así. Dentro de la información reticular pasa información de un núcleo a otro y se necesitan de esas fibras. Tendrían que ser información que no necesite conducirse a alta velocidad, lógicamente. O sea, por ejemplo, la parte motora y de reflejo, si no pudiera ser. Lo sensitivo. Hay muchos ejemplos. Uno de estos, por ejemplo, las sensaciones sexuales. Se conducen por fibras de baja velocidad de conducción. Porque no es indispensable transmitirlo ya en milisegundos, no es necesario. Entonces, por ejemplo, hay varios ejemplos,
pero ese es uno. Temperatura. La clasificación de las fibras puede ser de esta manera, en mielinizadas y no mielinizadas y punto, o pueden ser de esta manera, en grupos. Entonces, no me interesa tanto que de memoria que si grupo 1, 2 o 3, sino si son mielinizadas o no mielinizadas y más o menos de qué tamaño es la fibra, ¿sí? Y me interesa esto, por ejemplo, las que no están mielinizadas transportan sensaciones de dolor. Pero yo acá les hago una pregunta. ¿Yo necesito transportar la sensación del dolor de manera rápida o lenta? Rápido. Porque entonces acá están en las amielinizadas. ¿Por qué? Saquemos una hojita. También. Porque Es que es amenaza de la paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo necesito transportar el dolor de forma rápida, ¿por qué lo está haciendo por estas? lo que usted decía, la vía lenta y la vía rápida. Exactamente. Un ejemplo, para que no se les olvide nada. En el momento en que yo me caigo y me luxo, se va por vías del dolor rápida o lenta. Rápida para informar el daño, Claro. hacer algo al respecto. Para mantenerlo lento. Quedó un daño ya establecido. Ese daño es una secuela que probablemente desaparece en el tiempo. Ese daño sigue transmitiendo dolor, pero ya no lo hace de manera rápida. Sencillamente le sigue informando a usted que ahí hay un daño y lo mantiene informado de qué tan rápido se está recuperando el tejido. A medida que el tejido se va recuperando, esa sensación de dolor va desapareciendo. Entonces informa qué tanto va evolucionando el tejido. Por lo tanto, si sigue habiendo dolor, pues quiere decir que la lesión persiste. No hay necesidad de transportar eso de manera rápida, porque usted ya tiene conciencia del dolor. Otro ejemplo, la persona que pone la mano sobre la plancha caliente. En ese momento se transporta por vía rápida o por vía lenta. Rápida. Vía rápida el dolor, ahí mismo genera un reflejo que se devuelve por las vías mielinizadas grandes, motoras, retina, y de ahí en adelante se sigue pasando por las tipo C y la persona sigue sintiendo el dolor de la quemadura y le informa de que pues ya hizo conciencia de que se quemó y ahí está la lesión y se sigue pasando por este tipo de cosas. Los receptores los impulsos de dolor de este tipo, muchachos, se va por la vía paleoespinotalámica. Este tipo de dolor se va por la vía paleoespinotalámica y este tipo de dolor es bastante desesperante. Es un dolor que afecta la calidad de vida y generalmente casi siempre es un dolor que es de alta intensidad. Listo. Este tipo de dolores que hace que las personas que tienen una patología de dolor crónico tomen la decisión de eutanasiarse, porque es tan grande que obnubila, o sea, quita el juicio y la persona se concentra solamente en el dolor y el dolor y el dolor. Y otro tipo de cosas, por ejemplo, la temperatura. Si tenemos frío, pues ya sabemos que tenemos frío. No tenemos necesidad de pasarlo por la vía rápida. ¿Tacto grosero qué es? ¿Que dice Brusco, malas ¿no? palabras? Brusca. Un golpe. Un golpe. No necesariamente. Se mantiene. Es... A ver, me coloco la mano aquí en el hombro. Ey. Entonces yo, ok. O sea, ubico que me están tocando el hombro, pero específicamente la parte no sé. ¿Sí? Es una sensación táctil que yo sé que me están tocando, pero no necesito ubicarla específicamente.
sea, no necesito decir, me están tocando el tercio medial, ¿sí? Superior de mi espalda, ¿no? Usted sabe que lo que me están tocando, sé que me están tocando la espalda alta. Eso es el tacto grosero. Y mira el diámetro, pues es bastante pequeño. ¿Y por qué también está en el grupo de 3? ¿Cómo? ¿Por qué también está en el grupo de 3? Son diferentes, son mielinizadas, pero varía el tamaño de las fibras. Entonces acá, por ejemplo, estas mismas, la misma sensación de temperatura puede transportarse por esta o por esta. Ambas son mielinizadas, ¿verdad? Tacto grosero también. ¿Qué es escozor? ¿Cómo? Sí, como una sensación, es como una sensación molesta. No sé si ustedes alguna vez han tenido alguna picadura que, o sea, pica y arde al mismo tiempo. Es una sensación molesta y a veces incluso difícil de ubicar. Sobre todo, no sé si alguna vez les ha picado algo en los pies, que usted le pica pero no logra ubicar la zona específica que está picando. Eso es porque estas zonas, hay zonas que están muy inervadas y hay zonas que no están tan ricamente inervadas. O sea, hay inervación y ustedes pueden ubicar el estímulo, pero no lo pueden ubicar tan fácilmente como, por ejemplo, si es en la mano o en los dedos, debido a la alta riqueza de fibras táctiles y sensitivas. En las manos podemos ubicar muy fácilmente las cosas. Válido también para el dolor. Hay dolores muy inespecíficos. Por ejemplo, hay pacientes que, yo no sé si han visto pacientes con dolor abdominal y a veces no saben ubicar muy bien el dolor. Uno, porque el abdomen complica el dolor porque todas las vísceras están compactadas en un mismo espacio. Entonces, de repente, la afectación de una víscera irrita a la otra. Entonces, se comparte y es muy difícil localizar con precisión. Lo otro, porque está también el dolor referido. Las estructuras suelen doler en su origen embrionario. ¿Sí? En su origen embrionario. Por eso el dolor del apéndice en las primeras horas puede doler en epigastrio, pese a que el apéndice está ubicado en donde, en fosa ilíaca derecha. Pero es que embriológicamente el apéndice estaba arriba, por lo tanto las raíces nerviosas del apéndice comparten esa zona. Entonces cuando duele, el dolor suele iniciar ahí. ¿Por qué el dolor luego migra? ¿Por qué luego duele la fosa ilíaca derecha? Porque irrita el peritoneo. ¿Sí se acuerdan del peritoneo? La capita, sí, esa capa es altamente inervada. Cuando el apéndice ya se inflama tanto, empieza a tocar el peritoneo, entonces lo irrita y el peritoneo sí es muy específico. Entonces al tocar esa zona del peritoneo, el dolor se traslada a fosa ilíaca derecha. O sea que cuando el dolor ya está en fosa ilíaca derecha, está a esto el apéndice ya no puede. Todo eso hace que identificar un dolor con mucha precisión en el abdomen sea difícil, sobre todo en mujeres, porque en mujeres ya se le añade otra más que es ovario y el útero, entonces es más complejo. Todo eso complica. Y lo otro, que por ejemplo, si el problema es a nivel intestinal, pues toda la inervación del intestino, ¿sí? La inflamación es difusa, el aire, entonces eso hace que el paciente, usted le pregunta, ¿pero dónde tiene el dolor? Y el paciente hace así. Y usted dice, pues es como bobo también, o sea, no. Y no, es que es muy difícil de ubicar, Esto pues más o menos las fibras, los tipos de fibras y más o menos qué tipos de receptores maneja cada fibra. Pues realmente me parece más importante es que identifiquen la necesidad, cuáles estímulos pueden ir por vía rápida y cuáles por vía lenta. Esta partecita de la parte del dolor, sumación espacial,
básicamente que entre más fibras para el dolor yo comprometa con la lesión, pues mayor va a ser la intensidad del estímulo. Y sumación temporal tiene que ver más como con la frecuencia del estímulo. La parte de excitación o facilitación, que ya habíamos hablado. Y estos son como diferentes vías que ustedes pueden encontrar, hay muchísimas más. Vías que, pues vías nerviosas. Por ejemplo, acá tenemos dos neuronas que se estimulan y van estimulando a su vez dos más, y esto va siendo como exponencial. Tenemos divergencia de fascículos, un estímulo que viene puede generar un estímulo a su vez que va en direcciones distintas, una convergencia de estímulos, etc. Bueno, realmente en la parte del sistema nervioso podemos encontrar combinación. Y esto, que es muy importante, que son como vías neuronales en donde se facilitan la excitación de ellas mismas, donde básicamente se despolariza y a su misma vez ella misma se facilita o queda muy cerca de la nueva despolarización para estar como continuamente en un ciclo de despolarización programada. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería cómo funcionan, por ejemplo, los centros autonómicos en pantalla cerebral, por ejemplo, de la respiración. Sería algo como muy parecido. Entonces son vías neuronales donde estas vías ellas mismas se facilitan para estar continuamente en despolarización, repolarización. Necesito de tarea de ustedes que me investiguen esto. Ya les dije esto, ya les dije esto, este ya les dije, este ya se los dije. Este es compartido para el diferente estímulo. Bueno, me los busquen.